Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de algo que podría parecer sombrío, pero que en realidad está cargado de sentido y de belleza. Las señales que anuncian el final de la vida en nuestros mayores. Puede que no sobrevivas como espectador desprevenido a la intensidad de lo que vas a escuchar. Porque cuando uno abre los ojos a estas verdades, ya no puede cerrarlos del todo. Y así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y, mientras lo haces, cuéntame desde dónde me estás escuchando y qué hora es allí. Me encanta imaginar a esta extraña comunidad conectada mientras la noche se extiende. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. Recuerdo perfectamente a una de mis primeras pacientes en la residencia en la que trabajaba. Su hija me dijo con naturalidad: «Mamá ha adelgazado últimamente. Estará probando la dieta de moda». Sonrió como si fuese una anécdota, pero yo sabía, por el brillo apagado de sus ojos y la manera en que la ropa le colgaba, que aquello no era una simple dieta improvisada, ni un capricho pasajero. Era la primera señal, la pérdida de peso involuntaria, esa delgadez que parece deslizarse sigilosamente y que muchos justifican con se está haciendo mayor. En mis años de práctica, he aprendido que el cuerpo, antes de apagarse, reduce el apetito de una forma sorprendente. No es solo que se pierdan ganas de comer, es que el metabolismo entero deja de absorber como antes. La musculatura se consume despacio, y ni la sopita más reconfortante logra devolver la plenitud antigua. Un dato curioso que me gusta compartir es que los gatos, cuando sienten que su final se acerca, a menudo dejan de comer y buscan un rincón silencioso. Parece que la naturaleza, en sus distintas especies, tiene inscrito el mismo guión. Aquí surge una cuestión académica fascinante. ¿Hasta qué punto debemos interpretar la pérdida de peso en las personas mayores como un signo de enfermedad terminal? ¿Y cuándo como parte de un envejecimiento no patológico? Hay estudios que señalan que una bajada de más de un 5% del peso corporal en 6 meses debe evaluarse clínicamente como signo de alarma. Sin embargo, otros especialistas sostienen que la delgadez progresiva en edades muy avanzadas es un fenómeno adaptativo. El debate continúa abierto, y mientras tanto, las familias se quedan en el desconcierto. Me viene la imagen de una anciana, a la que llamaré Teresa, 80 años, gran devoradora de empanadas caseras, siempre orgullosa de su delantal. Un día vino su nieta y me dijo: «La abuela ya no quiere cocinar ni probar bocado. Creo que se ha vuelto vegetariana radical de repente». Yo esbocé una sonrisa, pero en mi interior sabía la verdad. Teresa había comenzado a viajar sin maleta hacia otra orilla. La sabiduría popular, esa que solemos despreciar, nos recuerda que comer es vivir. Y es cierto, la pérdida de peso drástica, cuando no hay otra explicación evidente, es como si el reloj interno comenzara a sonar más fuerte. No hace falta obsesionarse con rellenar platos imposibles ni forzar cucharadas, porque eso puede provocar más sufrimiento emocional que beneficio.
Lo esencial es que lo poco que se consuma sea liviano, confortable y fácil de digerir. Purés, caldos, frutas blandas. A veces, una taza de caldo tibio ofrece más confort que todo un banquete. En una ocasión, un estudiante en prácticas me preguntó si no sería mejor suplementar con batidos proteicos industriales hasta el final. Yo le respondí con un poco de humor: si piensas que la proteína líquida va a vencer al misterio de la vida, tienes demasiada fe en el marketing. No es cuestión de batidos mágicos, sino de acompañar, de no añadir presión a quien ya está agotado. Un detalle que mucha gente ignora es la relación entre la deshidratación y el estado cognitivo. He visto mayores confundir nombres o mostrarse apáticos simplemente porque estaban un poco secos por dentro, como una planta olvidada al sol. Por eso, además de la comida, el agua en pequeñas dosis, infusiones ligeras o incluso trozos de fruta jugosa son vitales para aliviar esta etapa. Les bromeo a los familiares: pensad en vuestra madre como en una orquídea. No necesita litros de agua de golpe, sino sorbitos cariñosos. Claro que esta señal, la pérdida de peso, no siempre es recibida con calma. He presenciado discusiones familiares frente a la bandeja. El hijo insistiendo en: mamá, tienes que comer. La madre apartando con ternura el tenedor. Y en medio, yo, árbitro involuntario de una batalla que nadie puede ganar. Mi consejo siempre es detener la guerra del apetito y centrarse en el gesto de compartir mesa, escuchar, hablar, más que en las calorías. En este contexto, recuerdo una estrafalaria anécdota. Un hombre me confesó que trataba de animar a su padre a comer ofreciéndole pizza a todas horas, porque pensaba que era la comida universal. El padre, implacable, le respondía: prefiero irme en paz que indigesto. Aquella frase generó carcajadas, incluso en el ambiente más tenso, y nos dio a todos una lección sobre dignidad y humor hasta el final. Al mirar atrás, me doy cuenta de que esa primera señal, la pérdida de peso, es en realidad una invitación a preparar el corazón. No se trata de desesperarse, sino de abrir los ojos. Los pequeños cambios en el cinturón de los pantalones, en el rostro que se afila, en las manos que parecen más huesudas, son mensajes que conviene interpretar. No están escritos en ninguna receta médica, pero sí en la experiencia de miles de vidas acompañadas. Cada vez que veo a un familiar decir: es que ya no le queda bien la chaqueta, y asocia esa talla perdida con un simple capricho del paso del tiempo, me muerdo la lengua para no gritar: ahí está, ese es el aviso, porque al fin y al cabo, mi misión no es alarmar, sino guiar, transformar el miedo en cuidado y la confusión en compañía. En definitiva, cuando el cuerpo empieza a adelgazar sin explicación, cuando la comida deja de ser prioridad, es como si la vida misma nos pidiera otro tipo de alimento: ternura, paciencia, caricias. Yo siempre repito que si un día ya no quiere probar bocado, lo más nutritivo puede ser un trozo de conversación sencilla o el silencio compartido. Y esto, aunque suene poético, tiene tanto valor clínico como emocional. El viaje que estamos iniciando esta noche
Comienza con esta clave: saber mirar. El primer aviso nunca es un relámpago, sino un murmullo. El pantalón un poco más flojo, el ceño menos interesado en lo que hay en el plato, la taza de té que queda medio llena. Escuchar ese murmullo es el verdadero reto. Con el peso ya disminuyendo y la ropa quedando floja en el armario, el cuerpo avisa de que algo más profundo que se está gestando: la fatiga. No hablo de ese cansancio simpático después de bailar en una boda o de pasarse la tarde ayudando a un nieto a montar un mueble de IKEA, reto digno de gladiadores, sino de un agotamiento que no se resuelve ni durmiendo 12 horas. Esto es lo que yo llamo el cansancio que nunca descansa. Recuerdo con nitidez a un paciente al que llamaré Julián. Durante 80 años, se levantó antes del sol para cuidar de sus huertos, orgulloso de cosechas que parecían brotar con solo mirarlas. Un buen día, comenzó a quedarse en la cama más tiempo del habitual. Al principio su familia le decía con humor: «El gallo ya no canta tan pronto, ¿eh, papá?». Pero el gallo interior de Julián se había apagado. Lo que parecía pereza era en realidad un mensaje del organismo. La electricidad vital estaba bajando de voltaje. Este agotamiento no responde al descanso ni al café cargado de las mañanas. Es un deterioro del metabolismo, en el cual el cuerpo concentra sus energías únicamente en aquello imprescindible: mantener el corazón latiendo y los pulmones respirando con cierta regularidad. Todo lo demás pasan a segundo plano, como si se apagasen luces de habitaciones en una casa demasiado grande para mantenerla iluminada entera. Aquí enlazo con un debate médico candente. ¿Debe considerarse la fatiga crónica un síntoma terminal por sí mismo, o es solo la consecuencia visible de enfermedades concretas subyacentes? En geriatría se discute intensamente si existe un síndrome de caquexia propio de la vejez, independiente de diagnósticos precisos. Mientras la ciencia vislumbra respuestas, yo he visto lo evidente en los pasillos: mayores que ya no quieren subir ni un tramo de escaleras porque su cuerpo, literalmente, les dice no. Con esta debilidad aparece también un cambio social: la reducción de visitas, la renuncia a reuniones familiares, incluso a conversaciones triviales. Es como cuando uno desconecta datos móviles del teléfono. Todavía hay conexión, pero solo para lo esencial. Y ese esencial, casi siempre, es descansar y estar acompañado en silencio. La sabiduría de los ancianos suele resumirse en frases que parecen proverbios. Un señor muy lúcido me comentó una tarde: cuando el alma pesa más que el cuerpo, lo único que apetece es sentarse. Lo anoté mentalmente, como una sentencia filosófica y médica al mismo tiempo. En medio de esta escena solemne, siempre hay espacio para la ironía ligera que nos mantiene humanos. Una vez, un paciente extremadamente cansado me dijo: «Hoy no pienso ni pestañear, que es demasiado esfuerzo». Le respondí: «Si no pestañeas, voy a tener que invitar a un ventilador para tus ojos». Rompimos en carcajadas, y esa pequeña risa alivió algo de la pesadez de aquel día. Pero la gravedad de esta señal es real. Cuando la fatiga impide moverse, la musculatura se atrofia aún más deprisa, y la dependencia hacia los demás
se agudiza. He visto cómo familias enteras entran en conflicto. Algunos quieren animar a levantarse y andar. Otros prefieren dejar al anciano descansar. Y la clave, lo aseguro, está en el término medio. No presionar con metas olímpicas, pero tampoco permitir el aislamiento absoluto. Un paseo corto dentro de la casa, una charla suave en la terraza, pueden convertirse en ejercicio suficiente. Un dato extraño que me encanta mencionar es que hay investigaciones sobre la llamada paradoja del descanso. En algunas culturas tradicionales del Pacífico, las personas mayores que aceptan descansar mucho en la etapa final parecen mostrar menos ansiedad que aquellas a las que se les impulsa a mantener actividades vigorosas. Se estudia hasta qué punto el forzar la actividad puede empeorar el confort. No es una conclusión definitiva, pero abre un campo fascinante de reflexión. Cuando la fatiga domina, también aparece el riesgo del aislamiento emocional. Es sencillo confundir el agotamiento con la desmotivación o incluso con depresión. La fatiga extrema tiende a oscurecer la vida social. Por eso, yo siempre aconsejo a las familias: no interpreten que no quiere verles. Simplemente no tiene energía. La solución es acompañar sin exigir. Sentarse juntos a ver la televisión, dar la mano, compartir un silencio, porque la compañía no siempre necesita palabras. A veces, basta con respiraciones paralelas en la misma estancia. Quiero añadir aquí un pequeño consejo práctico: programar los actos importantes del día en las horas en que el anciano suele estar más despejado. Para algunos, son las primeras horas de la mañana. Para otros, la tarde después de una siesta. Es inútil planear visitas multitudinarias cuando el cansancio dicta otra cosa. Un paciente, al que llamaré Ernesto, me dio una de las lecciones más tiernas en este sentido. Pasaba gran parte de la tarde dormido en su sillón. Hablaba poco. Una vez, su nieta, de 6 años, se sentó junto a él y solo dibujó en un cuaderno mientras él la observaba, medio adormilado. De pronto, murmuró: «Eso es descansar de verdad, ver a mi nieta vivir tranquilo delante de mí». Me quedé pensando que la definición de energía cambia en esa última etapa. No se trata de caminar kilómetros, sino de sentir que el tiempo aún guarda experiencias sencillas. Lo que resulta más importante en esta señal es aceptar que la fatiga permanente no es pereza, ni apatía arbitraria. Es un aviso, un cuerpo que se repliega en sí mismo, que guarda recursos para funciones básicas. Y si la familia lo interpreta como desgana y no como señal, puede perder la oportunidad de transformar esos ratos de debilidad en momentos de cercanía auténtica. Termino este fragmento con un toque de humor ligero. Recuerdo a un abuelo que afirmó con solemnidad: «Estoy tan cansado que si me ponen una cama en el supermercado, aquí me quedo a dormir entre las frutas». Yo le dije que al menos olería bien, a plátano. Rió tanto que casi se le olvidó el cansancio durante un minuto. Y quizás ese minuto fue, en realidad, un lujo impagable. La segunda señal: el cansancio que no se cura, ni a fuerza de almohadas, nos obliga a replantearnos qué significa estar presente para otro. Significa no apurarle, no medir su valor por la cantidad de pasos que da,
sino por la intensidad con que comparte su último tramo de camino. Y créeme, aunque parezca lo contrario, en esa lentitud habita una sabiduría inmensa, una forma elegante de enseñarnos a aminorar también nuestro propio paso, cuando la fatiga inagotable ya ha marcado su territorio. El siguiente aviso suele ser todavía más inquietante. La mente se apaga a intermitencias. Yo lo he observado tantas veces que casi reconozco el patrón. Primero, se olvidan detalles nimios. ¿Dónde dejaron las gafas? ¿Qué día es exactamente? Luego aparecen confusiones más profundas. Olvidar nombres queridos, preguntar con insistencia lo mismo, o perder interés por las novelas que antes devoraban con pasión. Esta señal la llamo cuando la memoria se disuelve. Recuerdo a una maestra jubilada, a la que llamaré Carmen. Pasó más de 30 años enseñando a leer con una claridad y rigor admirables. Era esa mujer que siempre tenía una respuesta aguda. Una tarde empezó a preguntarme cada 10 minutos la hora exacta, como si el minutero de su reloj interno se hubiera descompuesto. La familia pensó que estaba despistada por los años, pero yo reconocí otra historia. Su cerebro iniciaba un proceso de repliegue, no igual a una demencia diagnosticable, sino a ese desdibujamiento final que he visto tantas veces. 5 meses más tarde, Carmen falleció, y me quedó resonando la certeza de que su insistencia no era trivial. Era un eco de su tránsito. Aquí surge un debate fascinante para la geriatría y la neurología. ¿Son estos episodios simple parte del deterioro cognitivo normal asociado a la edad? ¿O constituyen un síndrome específico del final de la vida? Hay quienes defienden que es un deterioro vascular repentino. Los capilares cerebrales dejan de nutrir como antes las neuronas. Otros hablan de mecanismos adaptativos, como si el cerebro redirigiera su energía hacia funciones básicas y dejara de invertir en memoria a corto plazo. No hay consenso definitivo, y confieso que este enigma científico me intriga tanto como los propios misterios de la conciencia. He observado también un rasgo común. El anciano se retira hacia adentro. Personas que antaño llenaban la sala con anécdotas, de pronto prefieren sentarse en silencio, mirando al jardín, casi como si escucharan una música que los demás no oímos. Me impresiona ver lo que yo llamo mirada de umbral. En ella no hay tristeza ni depresión, sino el gesto de quien comienza a caminar hacia un territorio inmaterial. La sabiduría popular tiene sentencias afiladas respecto a la memoria. Un anciano me dijo una tarde: ya no me interesa recordar qué cené ayer, prefiero saborear mis domingos de infancia. Esa frase resume una gran verdad. En esas etapas se accede con facilidad a recuerdos lejanos, como si el presente fuese grieta y el pasado refugio. Reaparecen las historias de juventud, las primeras bicicletas, los juegos de cartas con amigos desaparecidos. Es como si cada relato fuera el ensayo de una despedida. Un dato curioso que descubrí hace unos años: algunos pacientes, poco antes de fallecer, rememoran con obsesión un detalle de la infancia, e incluso con palabras en dialectos que habían dejado de usar hace décadas. Hay investigadores que lo llaman regresión al lenguaje primario. Me fascinó ver cómo un hombre, educado en castellano toda la vida,
En sus últimos días, empezó a expresarse en el bable asturiano de su niñez, idioma que su propia hija nunca entendió del todo. Parecía un regreso al hogar original. En estos episodios, la reacción familiar suele ser contradictoria. Hay quien se desespera e insiste. Mamá, concéntrate. ¿Cómo es posible que no recuerdes quién soy? Y, sin embargo, la respuesta adecuada no es luchar por forzar el recuerdo, sino aceptar la navegación de ese cerebro que se aparta. Yo siempre aconsejo, reduzcan ruidos, hablen con frases simples, sonrían, den tiempo. No se trata de traerlos de vuelta, sino de acompañarles en ese territorio interior. Os comparto una escena que me enterneció. Un abuelo, al que llamaré Antonio, llevaba semanas callado, ensimismado. Su nieta pequeña se sentó frente a él y comenzó a darle figuritas para que las colocara en fila. Sin decir palabra, Antonio empezó a ordenarlas meticulosamente y después pronunció un nombre: tu abuela. Fue la primera vez en semanas que habló. Aquella chispa demostró que el afecto seguía vivo, aunque la memoria racional se despintara. En medio de estos tránsitos aparece también el humor involuntario, ese que surge de la confusión y que, lejos de resultar cruel, humaniza. Una señora un día me preguntó muy seria si yo era el alcalde de la ciudad. Cuando respondí que aún no, que me faltaban muchos votos, soltó una carcajada inesperada. Aquella carcajada nos unió a todos, y durante 5 minutos olvidamos la solemnidad del deterioro. Un elemento de sabiduría que suelo recordar. La memoria emocional perdura más que la memoria factual. Incluso cuando alguien ya no recuerde el nombre del hijo, todavía reconoce el calor de su mano. Esa intuición me guía. Aunque las palabras se escapen, la conexión persiste en gestos mínimos, como si la piel conservara sus propias neuronas de afecto. Me intriga. Y aquí entra el debate académico. La cuestión de la conciencia residual. ¿Qué es lo que saben y sienten quienes parecen desconectados? Hay investigadores que defienden la teoría de que, aunque no articulen, registran la presencia de voces familiares, la música y los gestos. Otros sostienen que se trata de reflejos automáticos. Yo, en mi experiencia, me inclino a pensar que la conciencia permanece en niveles más sutiles de lo que la ciencia puede medir. Lo llamativo es que estos episodios de retirada cognitiva muchas veces son temporales. Hoy olvidan, mañana parecen más lúcidos. Esa oscilación desconcierta a los familiares y alimenta falsas esperanzas. Pero conviene afrontarla como parte natural del proceso. Los buenos momentos de claridad son regalos, no regresos definitivos. Recuerdo a una mujer que llevaba días en silencio. De pronto, inesperadamente, articuló: quiero cantar. Todos nos quedamos perplejos y comenzó una melodía antigua que conocía desde niña. No recordaba a su hijo, pero sí cada nota de la canción. Fue uno de esos momentos que me confirman que cada memoria tiene sus propias rutas y que no todo se pierde al mismo tiempo. Si la primera señal era el peso perdido y la segunda el cansancio sin descanso, este tercer aviso
nos invita a cuidar de un terreno distinto, la mente en retirada. Nos pide paciencia, abrazos prolongados, compañía sin exigencias. Nos muestra que incluso cuando la memoria se disuelve, el amor puede persistir como un perfume que impregna el aire mucho después de que la flor haya caído. Y para cerrar con ligereza, un anciano bromista, en pleno lapsus de memoria, anunció con contundencia: «No sé quién eres, pero me caes bastante bien, así que tráeme un café». Y sí, recibió su café, y también consiguió arrancar una cascada de risas que nos recordó que la identidad más profunda no es la del nombre, sino la del vínculo. Cuando la mente empieza a retroceder y la memoria juega a las escondidas, suele llegar el cuarto aviso. El sistema inmunitario se debilita. Y aquí ya no hablamos de olvidos o bostezos. Hablamos de defensas que se apagan. Lo curioso es que muchas veces pasa desapercibido, porque los familiares lo interpretan como algo trivial. Bah, es solo un resfriado. La piel le cicatriza más despacio porque ya es mayor. Pero yo reconozco, en cada gripe repetida o en cada herida que tarda demasiado en cerrar, un cartel luminoso que dice sin palabras: la fuerza interior está llegando a sus límites. Uno de mis recuerdos más vívidos es el de Isabel, una mujer robusta, fuerte, madre de 5 hijos, que siempre presumió de no caer enferma ni con las modas más agresivas de la gripe. Se reía de los anuncios de jarabes. Sin embargo, cuando cumplió los 84, algo cambió. De repente, la tos se convirtió en visitante estable en su salón, y las pequeñas rosaduras en las manos, que antes curaba en días, permanecían abiertas semanas. Su familia lo achacaba a los inviernos cada vez más fríos, pero yo sabía que el frío real era otro, el interior. 6 meses después, Isabel nos dejó. Hay aquí un punto de debate académico bien curioso. ¿Es la inmunidad decreciente simplemente consecuencia del envejecimiento natural? ¿O hay un apagado programado en los sistemas defensivos del cuerpo que anuncia el final? Algunos investigadores hablan del fenómeno de inmunosenescencia, ese debilitamiento gradual de las células defensivas. Sin embargo, observo que en mis pacientes este cambio sucede de manera más repentina. Es como cruzar un umbral invisible donde las enfermedades cotidianas dejan de resolverse. No es lineal ni proporcional. Parece tener vida propia. No deja de sorprenderme un dato marginal, pero inquietante. Se ha estudiado que los centenarios, los que superan los 100 años, a menudo mueren más de insuficiencia general que por infecciones. En cambio, los ancianos en los 80 o 90, con este apagón inmunitario, suelen depender del desenlace de una simple neumonía. Es como si la naturaleza seleccionara la vía de salida. Frente a esta señal, las familias suelen reaccionar de 2 maneras opuestas. Unos creen que hay que llevar al anciano al hospital cada semana para que lo curen de todo. Otros, resignados, aceptan cada catarro como norma. La verdad, como siempre, se encuentra en el equilibrio, no medicalizar en exceso hasta el agotamiento, pero tampoco dejar de escuchar lo que está pasando. La sabiduría popular ha dejado refranes para esto también.
Cuando el cuerpo no cicatriza, el alma está pensando. Y aunque suene poético, recoge gran parte de la realidad que suelo ver. Una vez, un familiar insistía en vendar cada pequeño arañazo de su padre, preocupado hasta la obsesión. El anciano, con ironía, nos dijo: «Si me colocas tanto esparadrapo, me van a momificar antes de tiempo». Aquella chispa de humor encendió la sala y alivió la tensión, porque a veces la risa es también un antibiótico. Lo fundamental al reconocer el debilitamiento de las defensas no es encerrar al anciano en una burbuja estéril. Al contrario, es asegurarle cuidados básicos, buena hidratación, ropas limpias y confortables, evitar contagios evidentes. Un detalle importante es proveer una dieta suave, con frutas cocidas y caldos que, además de nutrir, se digieren sin castigar el estómago. Y más que inyectar vitaminas milagrosas, el gran remedio es la compañía afectiva. Está demostrado que los vínculos emocionales fortalecen la respuesta inmunitaria. El cariño actúa como medicina lenta, aunque no aparezca en los prospectos. En este contexto, surge una cuestión curiosa. ¿Puede la soledad acelerar el colapso del sistema inmunitario? Numerosos estudios apuntan que sí. La soledad crónica de los mayores influye en el descenso de linfocitos y aumenta los índices inflamatorios. Yo lo he comprobado. Los ancianos rodeados de atenciones y ternura resisten más tiempo a las infecciones que quienes sienten el vacío de las visitas escasas. También quiero compartir una anécdota cargada de ternura cómica. Una mujer de 90 años, afectada por constantes resfriados, me aseguró: «No es enfermedad, es que mi nariz se ha jubilado y pasa de filtrar nada». Todos en la habitación reímos. Y fue un instante precioso de ligereza que ayudó a su hija a entender que lo importante en esos resfriados no era coleccionar antibióticos, sino aceptar el proceso con dignidad. La inmunidad que se marcha nos enseña una lección de sabiduría. El cuerpo se rinde poco a poco, pero aún regala tiempo. Ese tiempo, bien aprovechado, puede convertirse en el marco para conversar, reconciliarse, compartir fotografías, organizar armarios o simplemente estar. Son horas mágicas que muchas familias derrochan corriendo de médico en médico, cuando quizá lo que necesitaba el anciano era menos bisturí y más abrazo. Y como apunte marginal extraño, existe incluso un estudio que relaciona la disminución de defensas finales con el ciclo anual de la luz solar. Parecería que algunos ancianos se apagan más fácilmente en invierno que en verano, como si compartieran los ritmos de los árboles. Yo, que siempre he sentido inclinación por las comparaciones naturales, veo poesía clínica en esa coincidencia. De todos mis pacientes, aquellos a cuya familia pude explicar con claridad esta señal, vivieron sus últimos meses con menos angustia. Les dije: no se trata de que deje de enfermar, se trata de que ahora lo cuidemos como cristal finísimo y lo acompañemos sin exigir milagros. Así, el cuarto signo, ese ejército de defensas que empieza a desertar, nos manda un mensaje nítido. El cuerpo pide serenidad, calor humano y sencillez. Más que perseguir tratamientos invasivos, comprendamos que cada resfriado y cada herida lenta son recordatorios de que el final del camino
está cerca y que el mejor remedio ya no está en la farmacia, sino en la ternura compartida. Y para despedir con una sonrisa, un abuelo alérgico a media docena de cosas me dijo bromeando: si el polvo no me mata, lo hará el polen. La naturaleza está conspirando, pero yo aún no pienso ceder. Esa tosudez luminosa fue su escudo final, y nos regaló a todos el aprendizaje de que incluso en medio de las defensas rotas, el humor puede ser el último refugio inmunológico. Cuando el cuerpo ya ha perdido peso, la fuerza no se recupera y las defensas se rinden. Suele llegar el quinto aviso, que es también uno de los más sobrecogedores: los cambios en la respiración y la circulación. Y aquí ya no hay metáforas escondidas. El propio ritmo vital empieza a sonar con otro compás, como una melodía entrecortada que anuncia el silencio final. No se me olvida aquel anciano llamado Ramiro. Siempre fue un hombre de voz grave, casi operística, al que bastaba escucharlo hablar para sentirse en un teatro. Una tarde, al entrar en su habitación, lo encontré respirando de un modo distinto. El aire entraba superficial, como si no tuviera la paciencia de recorrer el pecho entero. Parecía cansado, incluso de respirar. Desde entonces, cada jornada se volvía más irregular: pausas largas, luego inspiraciones rápidas, un jadeo nocturno que aterraba a su hija. Al poco tiempo, Ramiro se despidió, y fue entonces cuando entendí que el cuerpo estaba ejecutando su despedida en forma de sinfonía intermitente. Lo que ocurre en esta fase es que el diafragma y los músculos respiratorios ya no responden con fuerza. Además, el corazón lucha por distribuir sangre en un campo de batalla que lo supera. Las manos y los pies se enfrían. Los labios se tiñen a veces de un azul tenue. Los familiares preguntan con angustia: ¿es normal que la piel se vea morada? Y yo les contesto la verdad con suavidad: sí, es un signo de que la circulación ya no puede llegar hasta la última frontera del cuerpo. Un dato peculiar que suelo compartir y que sorprende incluso a estudiantes jóvenes de enfermería es la existencia del llamado patrón de Cheyne-Stokes. Intervalos de respiración superficial, seguida de pausas y, después, respiraciones más intensas. Es como si el cuerpo jugara a un vaivén extraño antes de la calma total. Este patrón no está siempre presente, pero cuando aparece, nadie que lo haya oído lo olvida. En la academia médica hay debates interminables acerca de la necesidad de intervenir o no en esta fase. ¿Debemos colocar oxígeno siempre que la respiración se vuelve irregular? ¿O es mejor aceptar que esa irregularidad es parte de la transición natural? Hay quienes insisten en facilitar oxígeno, aunque mejore solo un poco la comodidad. Otros creen que esa intervención produce más molestias que beneficios a largo plazo. Yo, tras verlo cientos de veces, suelo inclinarme a valorar lo subjetivo. Si la persona parece angustiada, ayudo. Si no, prefiero ofrecer calma ambiental sin tantos tubos. La sabiduría de los viejos me dejó esta enseñanza: el aliento es vida, pero también es suspiro de salida. Y, en efecto, en la irregularidad respiratoria no hay únicamente enfermedad. Hay también un símbolo de cierre.
un suspiro que abre la puerta a la serenidad. Recuerdo una anécdota entrañable. Una señora comenzó a dormirse con su respiración ruidosa, y su nieto pequeño dijo muy serio: «Abuela ronca, como Darth Vader». Me contuve la risa, porque el comentario arrancó a la habitación un respiro diferente del miedo. Pasamos a la carcajada y, curiosamente, ese sonido de risas humanizó la respiración irregular. Fue como reafirmar que aún seguía con nosotros. Otro aspecto que merece señalar: durante esta fase, muchos ancianos duermen cada vez más. Al principio se interpretan como siestas largas, pero progresivamente se convierten en estados casi continuos. Lo explico a las familias con esta imagen. El cuerpo se va ensayando para un sueño más profundo. Va probando a cerrar los párpados cada vez más tiempo. También me gusta señalar una curiosidad marginal. Diversos relatos coinciden en que algunas personas, justo en esa etapa, hablan de visiones o escuchan voces de gente querida fallecida. No se sabe si es producto de hipoxia cerebral, falta de oxígeno, o si es una suerte de apertura perceptiva. El debate académico se enciende. ¿Experiencia espiritual o fenómeno neurológico? Yo, con humildad, reconozco que ninguna explicación clausura la emoción indescriptible de esos instantes. Lo más práctico, sin embargo, para acompañar a alguien en este quinto aviso, es centrarse en el confort. Elevar ligeramente la cabecera de la cama ayuda a que respire mejor. Calentarle los pies con calcetines suaves transmite un alivio inmediato. Y algo que pocos conocen: poner una gota de bálsamo en los labios para evitar que se agrieten. Es un gesto pequeño, pero inmensamente cariñoso. Los familiares suelen sufrir al ver las manos heladas. Yo siempre recomiendo sujetarlas, porque aunque no entren en calor como antes, el contacto transmite la calidez simbólica, que vale mucho más que la temperatura. Les confieso, más de un anciano me ha dicho en susurros: no siento mis dedos, pero siento a mi hija sujetándolos. Y ahí entiendo que lo cálido no es fisiológico, es emocional. Como todas las fases, esta también admite su dosis de humor ligero. Un caballero, viendo sus pies morados, me dijo: «Me estoy convirtiendo en estatua griega, ¿eh?» Y yo le contesté: «Bueno, en el museo todavía no le aceptan, así que por ahora se queda con nosotros». Aquella broma provocó una carcajada general, y ese fue tal vez el último gesto de alegría conjunta que vivió su familia con él. Me gusta cerrar esta reflexión con la sabiduría ancestral que repite que morimos como respiramos. La última etapa es un canto extraño de jadeos, silencios y alivios. Es duro presenciarlo, pero también es una ocasión inigualable de abrazar la vulnerabilidad humana. Y lo repito a menudo: no busquéis héroes que venzan la biología. Buscad momentos auténticos entre respiraciones irregulares. El quinto aviso nos demuestra lo sencillo que es el cuerpo y lo complejo que somos nosotros al interpretarlo. Un soplo inconsistente, unas manos frías, unos labios morados. En ese escenario tan frágil está contenida toda la poesía de un final. Y, paradójicamente,
Esa fragilidad nos recuerda nuestra propia fuerza como acompañantes. Tras haber recorrido los 5 avisos, el adelgazamiento, el cansancio inagotable, la memoria en retirada, las defensas quebradas y la respiración convertida en un compás irregular, llegamos a la fase más decisiva, el tiempo de la despedida vivida. Y digo vivida porque, aunque suene contradictorio, este es un periodo que se puede llenar de intensidad, de sentido y hasta de nuevas sonrisas. Es el cierre, sí, pero también puede ser una última cosecha. Recuerdo a un hombre llamado Joaquín, cuya familia comprendió a tiempo las señales. En lugar de multiplicar análisis y traslados a urgencias, hicieron algo mucho más sabio. Colocaron la cama en medio del salón, como si fuera un trono improvisado. Desde allí, Joaquín contemplaba el día a día de su casa. Sus nietos hacían los deberes a su lado. Su esposa le contaba los programas de televisión, y hasta el perro dormía junto a sus pies. Él no hablaba mucho, a veces solo asentía, pero estaba inmerso en la vida hasta el final. Partió tranquilo, rodeado de ruidos hogareños más valiosos que cualquier monitor médico. En estos momentos finales se produce, curiosamente, un intercambio de roles. Los ancianos, que siempre fueron cuidadores, pasan a ser cuidados, y los hijos, los nietos, descubren facetas de ternura que quizá nunca habían expresado. Es la última lección pedagógica de los mayores, enseñar a acompañar en silencio. Surge también aquí un debate académico y espiritual inevitable. ¿Hasta qué punto debemos prolongar la vida con tecnologías invasivas cuando ya han aparecido todas las señales? La medicina actual tiene recursos para alargar procesos, pero la ética nos sugiere ponderar si ese alargamiento significa realmente bienestar o solo más tiempo de sufrimiento. Hay expertos que defienden el derecho al cuidado paliativo, centrado en el confort. Otros sostienen que la esperanza de un milagro justifica la intervención intensa hasta el final. Yo, desde el terreno humano, solo puedo decir que lo más sabio es escuchar no solo a la ciencia, sino también a los susurros del propio paciente. Y vea, un detalle marginal curioso. En algunas tradiciones se acostumbra a abrir ventanas cuando alguien está partiendo para que el alma tenga salida. Puede parecer superstición, pero yo he sentido que ese gesto sencillo proporciona calma a las familias, como si el aire renovado simbolizara libertad y aceptación. La sabiduría de los mayores en esta fase se resume en 2 palabras: legado y serenidad. Muchos aprovechan para transmitir consejos de vida, relatos familiares, recetas secretas. Otros simplemente desean que todo se vuelva calma. Una mujer de 86 años me pidió un único deseo: que mis hijos no discutan más por tonterías. Fue su última enseñanza. También hay espacio para el humor, incluso aquí. Una paciente me dijo con ironía: si sabéis subir mi foto a las redes, cuando muera, que sea solo con filtro bonito, ¿eh? Esa chispa arrancó risas entre lágrimas, demostrando que la humanidad nunca desaparece del todo. Me gusta observar cómo el ambiente se transforma cuando la familia acepta que es el tiempo de despedirse. Se atenúan las tensiones, los abrazos se vuelven más largos,
las palabras "te quiero" aparecen con naturalidad. Muchos reconocen después que nunca hablaron tanto con su madre o su abuelo como en esas últimas semanas. Una paradoja luminosa: cuanto más cerca está la muerte, más vivos se sienten los vínculos. Aquí también quiero resaltar una cuestión práctica. No siempre se necesitan gestos grandiosos. Basta con rutinas simples: escuchar música, leer un fragmento favorito, traer la manta de siempre, colocar fotografías. El anciano puede entrar en largos silencios, pero esas presencias cotidianas le ofrecen anclajes de identidad hasta el final. Un ejemplo que siempre cuento es el de María. Su familia se organizó para grabar sus canciones infantiles favoritas en un reproductor. Cada tarde se lo ponían y ella sonreía débilmente. Un día empezó a tararear apenas un hilo de voz. Alguien podría pensar que fue trivial. Para mí, fue un milagro de la ternura. También he presenciado reconciliaciones inesperadas. Hermanos distanciados que volvían a hablar tras décadas, solo porque el padre estaba partiendo. Es como si el umbral de la muerte tuviera fuerza para recomponer piezas rotas. En esos instantes, uno entiende que la oportunidad final no está en prolongar la biología, sino en suturar las historias humanas. Los expertos discuten si el estado de lucidez terminal, esa claridad repentina que aparece en algunos enfermos horas o días antes de morir, es un fenómeno neurológico o espiritual. Yo, sin atreverme a sentenciar, he visto escenas que parecen milagros. Ancianos que de pronto hablan largo y tendido, estando ya postrados. Aprovechan para dar mensajes a cada familiar y después vuelven a callar para siempre. ¿Neuroquímica o trascendencia? La pregunta continúa abierta, y me alegra que siga abierta, porque esa incertidumbre protege el misterio. He aquí una reflexión práctica. Cuando todas las señales ya se han mostrado, lo importante es preparar a los presentes para un duelo sereno. No se trata de fingir que nada pasa, sino de dar espacio a la tristeza sin rehuirla. Aceptar que las lágrimas son tan legítimas como las risas compartidas. Y permitidme cerrar esta sección con un recuerdo cálido y ligero. Un abuelo, sabiendo que le quedaban pocos días, me dijo medio en broma, medio en serio: no quiero funeral aburrido. Si no bailáis, aunque sea una canción alegre, me levanto de la caja a protestar. Su familia cumplió con la petición. En la despedida sonó música animada y todos, entre lágrimas, se permitieron unos pasos torpes de baile. Aquello fue inolvidable, porque convirtió el adiós en un homenaje auténtico a su espíritu. El tiempo de la despedida vivida es, en realidad, la invitación a comprender que la muerte no nos roba todo. Nos concede también el poder de llenar de belleza esos últimos días. Y si escuchamos bien, nos enseña a vivir de otra manera nuestros propios días futuros. Llegados al final de este viaje, baja el ritmo, atenúa las luces internas y observa cómo las piezas encajan. Hemos atravesado 5 señales inevitables: pérdida de peso, fatiga invencible, memoria en retirada, inmunidad debilitada y respiración irregular, todas ellas más que síntomas médicos. Son relatos
que el cuerpo escribe para avisar de que se acerca su desenlace. Luego dimos el paso a la sexta etapa, la de la despedida consciente, donde cada instante se convierte en un tesoro irrepetible. Si algo quiero dejar presente, es que estas señales no deben interpretarse como amenazas, sino como invitaciones a preparar los afectos. No hay pastillas que detengan la vejez en su curso más profundo, pero sí, hay gestos que transforman la experiencia. Tomar de la mano, escuchar las historias repetidas sin corregir, ofrecer un caldo caliente, dejar reposar a quien lo pide, permitir que las despedidas sean lentas y dulces. Comprender el final es también reconciliarnos con la vida. Allí donde falta aire, sobra ternura. Allí donde falla la memoria, perdura la emoción. Donde se vacía la energía, aparece la quietud serena. Y aunque la ciencia aún discuta si estas fases responden a biología o a misterio, nosotros podemos habitarlas con la dignidad de quien sabe acompañar. Por eso, cuando notes estas señales en un ser querido, no te limites a temerlas. Obsérvalas como puertas que se cruzan juntos. Puede que no haya cura, pero sí puede haber compañía hasta el último suspiro. Esa es, quizá, la enseñanza más importante tras 30 años de acompañamiento, que la verdadera medicina, en el tramo final, es la cercanía amorosa. Suelta ya la tensión de los hombros. Deja que la respiración se aquiete. El viaje ha terminado por hoy. Buenas noches. Fin del guión. Buenas noches.